La bienvenida a esta hora a Jorge Benedetti, senador de la República por el Partido Cambio Radical. Ayer larga el discurso de Petro, larga la sesión donde eligieron la mesa directiva, la nueva mesa directiva del Senado, donde sucede hacia el final hacia casi las 12 de la noche fue donde terminó esta larga sesión. Pero vamos por parte, senador. Ustedes también formaron parte del discurso de réplica. Su vocero fue por parte del Partido Cambio Radical, David Luna, que le hizo algunos reclamos al presidente Petro. Quiero, por favor, que simplifique un poco de esos reclamos de cara a lo que será esta nueva agenda legislativa. Bueno, yo creo que la contestación de nosotros como actores de la oposición en cabeza del senador David Luna fue excesivamente atinada, ¿no? Como vi un titular que me pareció muy curioso, el senador Luna pudo decir en 10 minutos lo que de pronto el presidente Petro no logró expresar en 2 horas de discurso. Y es que el mensaje iba en el sentido de que estamos convencidos que el presidente Petro a veces parece que estuviese pensando en cosas que no son de la realidad. Ayer el presidente Petro, preferiría quedarme con las cosas positivas de su discurso, en donde acepta que como gobierno tiene que ceder para llegar a consenso con la rama legislativa, con el Congreso. Pero también dijo unas cosas que en nada se acercan a la realidad. Por ejemplo, de que la guerra con la insurgencia se está acabando. Pero irónicamente ayer, mientras estábamos en el discurso del presidente y en el momento preciso en donde el presidente decía que la guerra histórica entre el gobierno y la insurgencia se está acabando, nos llegaban noticias de ataques por parte de grupos al margen de la ley en el municipio de Argelia, Cauca. Entonces, también se le hizo un llamado respetuoso al presidente para que le desate las manos y los pies a la fuerza pública, ya que él sacaba pecho de que hoy han bajado los índices de miembros de la fuerza pública heridos en combate, y aunque esto es una buena noticia, pues claramente hemos visto cómo decretos como el cese unilateral implican que hoy en día los grupos al margen de la ley se hagan con el control del territorio en grandes extensiones del país. Y es por eso que hoy hay un gran riesgo inclusive para las elecciones que se aproximan en el mes de octubre. Sí. Entonces se le hizo un llamado al presidente para que también respete a los medios de comunicación, para que deje de generar cizaña y polémica, y para que procure generar consenso desde el Congreso de la República para sacar adelante las reformas que el país necesita. Usted, senador, y su colectividad, ¿cómo reciben ese llamado al acuerdo nacional al que hizo referencia ayer el presidente Petro? Pues nosotros siempre hemos estado abiertos a discutir las reformas, a mejorarlas. Nuestra oposición siempre ha sido constructiva. Inclusive el día de ayer como bancada radicamos una reforma a la salud que procura realmente subsanar y construir sobre lo construido en nuestro sistema de salud. De igual forma, siempre hemos sido muy críticos, pero a la vez hemos sido propositivos a la hora de confrontar las reformas que consideramos inconvenientes que ha radicado el gobierno. Te pongo un ejemplo. Ayer el presidente dejaba sobre la mesa la posibilidad desde el ámbito laboral apostar a la productividad, y ponía ejemplos de países que, por ejemplo, contratan a trabajadores por horas. Así es. Eso generó sorpresa en el Congreso porque claramente va en contravía de los planteamientos principales que contenía la reforma laboral que su gobierno presentó al Congreso y que afortunadamente naufragó en su trámite legislativo. Entonces, Cambio Radical siempre ha estado abierto a dar los debates, a mejorar los textos, pero hasta el día de hoy nos hemos encontrado con un gobierno soberbio que no cede y que inclusive fue el gran responsable que le costara la salida a la exministra de Salud, la doctora Corcho, por no ceder en ninguno de los puntos que no solamente Cambio Radical, sino que también el Partido Conservador, el Partido de la U y el Partido Liberal le plantearon al gobierno con el fin de materializar un texto
que generara consensos y que realmente propendiera por un mejor sistema de salud. Ceder, usted ha dicho la palabra con una de las que terminó justamente su discurso el presidente Petro ayer. ¿Le genera algún tipo de expectativa distinta en que él empiece a hablar en esos términos? Porque además todos los analistas coinciden en que el tono de este discurso fue bastante conciliador. Bueno, yo aplaudo el hecho de que el presidente siquiera contemple la posibilidad de que se tiene que ceder, porque es que la política implica no solamente ceder, sino generar consensos. Y lo que este gobierno hasta la fecha no había entendido es que nosotros en el Congreso de la República no somos notarios de las iniciativas que ellos radican en el Legislativo. Las discusiones tienen que darse, los textos tienen que discutirse, las proposiciones se tienen que presentar, se tienen que mejorar, se tienen que agregar unas cosas, se tienen que modificar otras, se tienen que eliminar otras, y por consiguiente ese es el ejercicio de la política, en donde bien o mal quien legisla, quien hace las leyes es el Congreso de la República, y bienvenidas todas las posturas, todas las posiciones, pero es el Congreso de la República en últimas quien realmente materializa lo que el día de mañana serán nuestras leyes, ¿no? Entonces el hecho de que el presidente siquiera lo ponga sobre la mesa nos genera una expectativa, pero tampoco es que nos ilusionemos mucho, porque también en la primera legislatura entró con una coalición de gobierno, se habló de considerar los textos y esto nunca pasó. Entonces esperemos que el gobierno corrija en este sentido, porque como bien dijo el senador Luna, nosotros hacemos oposición, pero no hacemos daño. Y lo que nosotros queremos es que se materialicen una reforma para que los colombianos vivamos mejor, pero a su vez que haya siempre un respeto por la independencia de poderes, en donde el presidente acepte lo que nos corresponde hacer a nosotros como Congreso y podamos trabajar y haya o exista una colaboración armónica entre las ramas del poder público. Sí, ayer el presidente también fue bastante enfático en hablar de la transición energética, una transición que ha tenido, digamos, ha sido lenta en la forma en como él la visualizó en un principio y que ya le costó la cabeza a su exministra ya, Irene Vélez, de la cual dijo excelente ministra, pero le costó la cabeza también, digamos, por esas posturas bastante férreas frente a algunas acciones que en cabeza de la oposición no estuvieron de acuerdo. Esa transición energética, ustedes, porque tiene que ir también al Congreso varias iniciativas, se tomarán a nivel de economía nacional algunas determinaciones que me imagino que ustedes como oposición también estarán haciendo sus observaciones en ese entendido de cómo ha ocurrido esa transición, de lo que se ha anunciado, de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, del futuro que se ve frente a la iniciativa o la visión que tiene este gobierno. ¿Ustedes cómo de aquí en adelante visualizan la acción de ustedes como oposición frente a lo que pueda plantear el gobierno nacional y lo que se ha avanzado y no se ha avanzado por los diferentes problemas con las consultas previas, con los permisos ambientales, etcétera? Bueno, ayer el presidente le dedicó casi la mitad del discurso, un poco más de una hora, abordando los temas de la transición energética. En un momento el discurso se puso hasta delirante. Si mal no estoy, el presidente anunció que estábamos a puertas de la 6ª extinción de la humanidad. Eso, como congresistas, pues nos generó extrañeza. Inclusive puso ejemplos de algunos países en donde si cualquier ser humano se sometía media hora al sol, pues literalmente se moría. Ahí nosotros quedamos, como decimos nosotros en Cartagena, viendo un chispero porque no sabíamos a qué se estaba refiriendo. Pero entrando en las acciones concretas del gobierno, creemos que es una administración que se ha quedado en la retórica, porque en las acciones ha hecho todo lo contrario a realmente apostarle a una verdadera transición energética, toda vez que, por ejemplo, ponía la senadora Cabal de presente que 2 de los proyectos eólicos más importantes y representativos con las empresas más grandes del mundo que se estaban haciendo en Colombia, literalmente cogieron sus maletas y se fueron del país, porque es que no veían un acompañamiento por parte del gobierno para materializar estas grandes obras que además implican una gran inversión. Pero además de eso también
fue este gobierno el que le impuso una carga tributaria a los proyectos de energías limpias, sí. De energías limpias. Si mal no estoy, creo que fue de un 6%, de 6 puntos porcentuales en el IVA, ¿no? Cuando el carbón creo que tiene el 4%. Entonces estas incoherencias hacen que nos preguntemos si realmente tenemos un gobierno comprometido con apostarle a una gran transición energética, o si simplemente es un tema de discurso para buscar identidad política. También es importante resaltar, ya que ayer el presidente anunció una reforma del sector minero. Sí. Entonces, seguramente será un proyecto protagónico en este año legislativo, y nosotros pues como oposición estaremos haciendo lo respectivo para aportar nuestras observaciones y para apoyarlo si le conviene al país, o para efectivamente hacer un control político y tratar de hundir esta iniciativa, como efectivamente ya lo hicimos con la reforma política, como ya lo hicimos con la reforma a la salud y con la reforma laboral. Cuéntele, por favor, senador Jorge Benedetti, a la audiencia cuáles son esas iniciativas que desde su bancada van a impulsar justamente para mejor país desde el nivel legislativo. Ya anunció que ya radicaron ayer 20 de julio una reforma a la salud. Efectivamente, Cambio Radical ayer radicó una reforma a la salud. También estamos anunciando una reforma para eliminarle el IVA a los servicios turísticos y hoteleros. Estamos también anunciando una reforma de cielos abiertos para que en Colombia exista más competencia en materia de aerolíneas y haya precios más competitivos para atacar ese monopolio que hoy tenemos, especialmente con la salida de aerolíneas como Viva Air, y ahí es donde uno se pregunta, este era el gobierno que decía que iba a contrarrestar los ingresos que nos corresponden como nación del sector hidrocarburos, que es nuestro más grande ingreso, con el turismo, por ejemplo, que el turismo iba a ser el nuevo petróleo. Pero cuando uno ve los índices de lo que está pasando en San Andrés, del número de visitantes a ciudades inclusive como Cartagena, ahí uno se dice y se pregunta si realmente el turismo es una prioridad para este gobierno. Nosotros desde Cambio Radical le hemos hecho un control político riguroso a esto, y reconociendo la importancia que representa el turismo no solamente en ciudades como Cartagena, como Santa Marta, como Medellín, como Bogotá, los Llanos Orientales, etcétera, etcétera, estamos realmente apostándoles a darle la importancia a este importante sector de la economía. Seguiremos apoyando también iniciativas legislativas como el proyecto Cubo, que es de mi autoría, para reconocer e identificar los deportistas de alto rendimiento, a brindarle herramientas tecnológicas a nuestros entrenadores y preparadores físicos. De igual forma, retomamos las discusiones en materia de reducción de daños y el consumo de sustancias psicoactivas, y también un proyecto que es de mi autoría, que procura otorgar una licencia a esas personas licencia en materia laboral, de esas personas que están pasando por momentos difíciles con familiares que se encuentran en estado terminal. Indiscutiblemente Cambio Radical está haciendo una importante labor legislativa, y como te digo, no se están quedando en la crítica, ni se están quedando en la oposición enseguecida de, como diríamos vulgarmente, de joder por joder. No, aquí estamos presentándole al país toda una serie de un gran paquete legislativo con el ánimo de mejorarle la vida a los colombianos. Senador, ya en la minucia política, ayer el Senado eligió una nueva mesa directiva, la encabeza Iván Name del Partido Verde. Ustedes ocupan un lugar también en esa directiva con Didier Lobo como segundo vicepresidente. Finalmente se decidieron por Iván Name en contra de la otra propuesta que había de Angélica Lozano. ¿Qué mensaje le están dando ahí al país y sobre todo a la quien es pareja de la actual alcaldesa de Bogotá, que va camino de alguna manera a tener algún tipo de aspiración mayor en una próxima elección? Ese tema es importantísimo, porque deja de presente
la situación real de la coalición del gobierno. En la mañana del día de ayer, el ministro del Interior anunciaba en los medios de comunicación de que tenían una coalición sólida conformada por aproximadamente 65 senadores, lo que implicaba que con facilidad o con relativa facilidad se iban a hacer con las más altas dignidades en la mesa directiva, tanto de Cámara como en Senado. En la Cámara lograron el cometido. Se impuso el candidato del gobierno, el representante Calle, pero en el Senado no fue así. Lograron inclusive, en contravía de los intereses de un sector importante del Partido Verde, desmontar la candidatura de Inti Asprilla y concentrar todos los esfuerzos del gobierno y de los partidos de gobierno respaldando la candidatura de Angélica Lozano. Pues resulta y pasa, Yair, que no tenían 65 votos. Resulta y pasa que 54, y creería que hasta 55, porque hubo un voto que no se contó, porque ingresó doble, apoyaron la candidatura del senador Iván Nave, que consideramos en estos momentos le representa más garantías no solamente a los partidos de oposición, sino inclusive a los partidos de independencia. Consideramos que el senador Name es una persona que no va a estar, por así decirlo, entregada al gobierno, que va a permitir que las iniciativas legislativas cursen su debido trámite, se dé su debido debate. Indiscutiblemente es una victoria importante para nosotros como actores de oposición, y es una derrota gravísima para el gobierno nacional, que los obliga a replantearse esa coalición de gobierno, en donde lamentablemente en el último mes de receso legislativo ni siquiera se dieron a la tarea de conformar y solidificar esa coalición que se necesita para gobernar. Entonces esto creo que da luces de lo que va a ser este año legislativo, en donde literalmente cada voto cuenta, porque un voto hará la diferencia en las distintas iniciativas que se presenten al Congreso. Sí. Y senador, por último quiero que le diga a la audiencia cómo va a ser este semestre, donde legislativamente hablando, en un contexto de elecciones territoriales, donde por supuesto todos los congresistas tienen intereses a nivel local, a nivel departamental, a niveles municipales, y que quizá pueda haber una velocidad tortuga en esta gestión legislativa por lo que ya les decía, las elecciones del próximo 29 de octubre. ¿Eso sería así? Bueno, dos cosas. Lo primero es que creo que va a ser un semestre muy difícil para el gobierno para adelantar sus iniciativas. Primero, pues porque hay unas discusiones muy álgidas sobre la mesa. Por ejemplo, reforma a la salud, reforma laboral, reforma pensional. Ahora ayer anunciaron la reforma al sector minero energético, está el tema de la ley de sometimiento de la Comisión Primera, el tema de la ley de humanización carcelaria, entre muchos otros temas que son delicadísimos. Y hay un dicho que dice en política que las grandes reformas y las más delicadas que no logren tramitarse en los primeros 2 años de gobierno difícilmente se podrán tramitar en la segunda mitad pues del cuatrenio. ¿Por qué? Porque es en el primer y segundo año en donde bien o mal existe una relación armoniosa entre el Ejecutivo y el Legislativo, y en donde tienen el tiempo a favor y no en contra, como sí sucede en el tercer y cuarto año, porque recordemos que muchas de las iniciativas legislativas se toman varios meses para poder cursar sus 4 u 8 debates dependiendo del tipo de ley que sea, para materializarse. Pero si además le agregamos el hecho de que estamos en campañas territoriales, es normal que por la experiencia de anteriores cuatrenios, que muchos congresistas también estén en las regiones haciendo política con sus candidatos, y pues dificulta aún más el hecho de que el gobierno pueda tener esas mayorías. Entonces esto implica de que los presidentes del Senado, como de las distintas comisiones que se deben elegir la próxima semana,
van a tener una gran responsabilidad para darle orden al manejo de las sesiones con el fin de que se adelanten los debates y se adelanten las discusiones de la mejor forma y logren sacar estas reformas adelante. No va a ser fácil, pero no es imposible. Entonces, confiamos que el Congreso también haga la tarea y le dé la cara al país y de las discusiones que el país está esperando para materializar las reformas de la mejor forma y que no sea con imposiciones del Ejecutivo, sino todo lo contrario, que sea un tema armonioso donde se generen consensos y donde se genere tranquilidad a todos los ciudadanos colombianos.